Hola, soy Martín Pedreira, profesor de guitarra y didáctica del instrumento en la Facultad de Música de la Universidad de las Artes en La Habana, Cuba. Mi conferencia versará sobre la vida y aportes de la maestra Clara Romero de Nicola, destacada intérprete, pedagoga ejemplar y figura imprescindible del movimiento guitarrístico cubano de la primera mitad del siglo XX. Realizaré esta exposición en base a una secuencia cronológica de documentos pertenecientes al archivo personal de esta maestra y que, atesorado hoy por el Museo Nacional de la Música, constituye un invaluable testimonio de los antecedentes históricos de nuestra actual Escuela Cubana de Guitarra. La vihuela, instrumento cortesano, y la guitarra renacentista, su versión más sencilla y popular, llegaron a Cuba tempranamente de la mano de los conquistadores españoles. La sed de oro y riquezas atrajo todo tipo de aventureros al Nuevo Mundo. Entre estos vinieron los primeros tañedores de estos instrumentos y de la bandola, el laúd, la bandurria, el arpa y otros que estaban de moda en Europa por entonces. En el siglo XVII ya la vihuela había sido desplazada por los teclados y las cuerdas frotadas, mientras que la guitarra se fue constituyendo en el instrumento preferido de celebraciones y tertulias familiares. Preservada en el seno popular, la guitarra alcanzó el esplendor de las cortes barrocas en manos de conocidos músicos europeos como los españoles Gaspar Sanz, Santiago de Murcia, el italiano Francesco Corbetta y el francés Robert Debussy, entre otros muchos. Puede afirmarse que el Nuevo Mundo influyó en la evolución de este instrumento a lo largo de 4 siglos. Los llamados cantos de ida y vuelta entre España y sus colonias enriquecieron el repertorio de la guitarra, que a su vez fue la plataforma para una creación musical autóctona, nacida del mestizaje de las culturas de 3 continentes. Mientras en el siglo XIX el instrumento mostraba en Europa una pléyade de grandes intérpretes, en Cuba se empleaba esencialmente como acompañante, sirviendo de sostén armónico a la canción romántica o a la bailable, unida a otros instrumentos y en la décima campesina. La guitarra tomará rápidamente carta de ciudadanía con géneros como la habanera, constituyéndose posteriormente en el medio inseparable de los cantores de la trova e integrando las diferentes agrupaciones del complejo del son. Un momento cumbre en la evolución de la técnica y la interpretación guitarrística lo constituye la figura de Francisco Tárrega, cuya vida dedicada a este instrumento le aportó, más allá de un notable repertorio y técnicas renovadas, el precedente de una cultura y pedagogía profundas, dirigidas al logro de un alto ideal de perfección artística. Por la vía de numerosos guitarristas peninsulares, no tardaron en llegar a nuestra isla las enseñanzas de Tárrega, que por trascendentes empezaron a tomar cuerpo como escuela. Este factor incidirá notablemente en el desarrollo posterior del instrumento en el país, dando ya sus frutos en las primeras décadas del siglo XX. Alumnos de Tárrega como los valencianos José Vallalta, Vicente Gelabert y Pascual Roch se radican en Cuba desde principios del siglo y dan a conocer ampliamente la técnica y el nuevo repertorio de obras originales y transcripciones realizadas por su maestro. Pascual Roch, que había arribado a la isla en 1911, fue el primero en redactar un extenso método de guitarra con el nombre Escuela Tárrega, que publica en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los textos más difundidos para el estudio del instrumento en aquella época. En los años 30 del siglo pasado se distinguen en La Habana profesores e intérpretes como Félix Guerrero Reina, Severino López Gómez, Rafael Nadal y Carballés, Vicente González Rubiera, el canario Ezequiel Cuevas Mederos y el mexicano Ramón Donadío. De esta generación se destaca especialmente Clara Amalia de los Reyes Romero, conocida como Clara Romero de Nicola o simplemente Clarita, quien fue sin dudas la más trascendente pedagoga del instrumento. Nacida en La Habana en 1888, de padres andaluces, comienza sus estudios musicales en 1895 y al regresar con sus padres a España, inicia con 10 años el aprendizaje de la guitarra clásica y del flamenco con don Nicolás Prats, quien había sido discípulo del célebre virtuoso Juan Parga.
Clara obtiene un título en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, que posteriormente revalidará en Cuba en la Academia Laura Rainieri. Al poco tiempo de fallecido el padre, se casa con solo 15 años. No pasa mucho tiempo y pierde a la madre también. Decide entonces regresar a Cuba, donde nacen sus 7 hijos, los 3 mayores, fruto del primer matrimonio que se deshace, quedando todos bajo su abrigo, y 4 de sus segundas nupcias con Justo Nicola. En 1916 comienza a trabajar como profesora de español en un colegio religioso de La Habana, y allí se hace escuchar tocando la guitarra en una fiesta escolar. El éxito obtenido define una nueva etapa en su vida, la interpretación y la enseñanza de la guitarra, vocación que mantuvo hasta el final de sus días. Las primeras clases del instrumento que impartió Clara fueron particulares, y al poco tiempo comenzó a presentarse con sus alumnas en conciertos y funciones benéficas con un repertorio que abarcaba tanto la guitarra popular como la de concierto, con canciones cubanas y latinoamericanas, así como obras clásicas y del flamenco. Las reseñas periodísticas de estas actuaciones resaltan los positivos resultados de las enseñanzas impartidas por la profesora a sus alumnas. Desde el inicio, Clara enseñó la guitarra fundamentalmente a mujeres, no por un feminismo deliberado de su parte, sino por la admiración que despertaba su carisma artístico entre las jóvenes. Su sabiduría musical y afable pero firme carácter le permitió llegar con su propuesta pedagógica a todos los estratos de la sociedad. En estas fotos de una actuación benéfica en el Teatro Nacional se observa a Clara Romero al centro y a su izquierda la compositora Margarita Lecuona, hermana de Ernesto Lecuona. La maestra impartió clases gratuitas a las pupilas de la Casa de Beneficencia y Maternidad desde 1934 hasta 1936, año en que cesó por los absurdos prejuicios de las autoridades religiosas de aquel plantel. A lo largo de su vida, Clara Romero tuvo que enfrentar la pérdida por accidente de sus 3 hijos mayores. Poco tiempo después de la trágica muerte del primero en 1925, la convencen de aceptar un contrato para actuar en la ciudad de Nueva York, hacia donde viaja en ese mismo año. La prensa local se hizo eco de sus éxitos en el teatro español y en la estación de radio de la Jingle Brothers. Sobre su ejecución en vivo en esta emisora, una breve reseña del periódico Star Eagle de Newark, New Jersey, expresa: anoche escuchamos una guitarra en la radio WGBS. Se trata de la señora Romero. Tocaba una guitarra española y dudamos que algún instrumento haya podido transmitirse con más naturalidad que en esta ocasión. Fin de la cita. Con una fuerte añoranza por su familia, Clara decide regresar a Cuba sin haber concluido el contrato. De inmediato reanuda las clases particulares y actividades con sus discípulas, a las que se suman ahora los conciertos radiales en la estación PWX de la Cuban Telephone Company. Desde 1926, Clarita realiza gestiones para introducir la enseñanza de la guitarra como instrumento de concierto en la Escuela de Música del Distrito Central de La Habana. Pero no es hasta el año 31 que se crea dicha plaza, para la cual ella es nombrada en el mes de marzo. El plan de estudios de entonces no se adaptaba a los métodos disponibles, además de que estos tenían un alto costo de difícil adquisición por los alumnos de la escuela, que por ser gratuita respondía a las capas más humildes de la población. Es por ello que Clara se ve en la necesidad de confeccionar un método que llene estos requisitos y se entrega a esa labor sin abandonar ninguna actividad, robándole tiempo a su descanso. Editados con recursos propios a partir de 1931, en los 2 volúmenes de su método, la maestra combina ejercicios básicos de diferentes procedimientos técnicos, posiciones de acorde en las tonalidades fundamentales y estudios compuestos por ella. En paralelo, inserta partituras de varias obras de Tárrega y otros autores con el único propósito de divulgarlas, dado que el nivel de exigencias de estas piezas supera lo que puede lograrse estudiando a corto plazo. Tales eran sus ansias de promover la guitarra de concierto en nuestro país.
El libro de estudios progresivos, editado 7 años después, responde a la necesidad de ampliar el trabajo sobre el mecanismo de ejecución. En el prólogo, Clara reafirma los objetivos técnico-estéticos ya expuestos en su método. Y cito: al publicar este cuaderno de mecanismos, no puedo menos que repetir lo antes dicho en mi método de guitarra, es decir, la conveniencia de poseer una correcta posición del instrumento y de las manos para lograr la mayor facilidad y soltura de las mismas, que darán como resultado natural una gran ductilidad y fuerza a los dedos de ambas manos, con el máximo de intensidad de los sonidos, que serán claros y puros, y de un timbre pastoso y agradable. Son estas las bases inconmovibles que constituyen los fundamentos de la Escuela Tárrega, que ha sido explicada con la mayor claridad por Emilio Pujol de esta forma: el sentido didáctico de su escuela consiste en resolver de antemano cuantos problemas puedan surgir de los elementos que contribuyen a la ejecución de una obra, instrumento, manos y espíritu. Fin de la cita. La Sociedad Pro Arte Musical fue creada en 1918 por un grupo de damas de la alta burguesía habanera y como institución superó prontamente el objetivo inicial de ofrecer conciertos, convirtiéndose en un verdadero proyecto cultural que a través de los años fue determinante en el ámbito de la vida musical de la nación. A inicios de los años 30, ProArte instituyó 3 escuelas de enseñanza artística: la de baile, germen de lo que sería tiempo después el Ballet Nacional; la escuela de declamación, que comprendía diferentes manifestaciones de la dramaturgia teatral; y la de guitarra de acompañamiento, como se les denominó inicialmente, para la que fue convocada Clara Romero en junio de 1931. En menos de 3 meses, y apenas repuesta de la pérdida de su segundo hijo, Clara realiza la primera presentación de sus alumnos. Para estas clases confecciona un sistema mnemotécnico que permite a los estudiantes sin conocimientos musicales acompañar el canto con la guitarra. Lo complementa con un cuaderno de tonos que ilustra las principales posiciones de acordes en todas las tonalidades. En su introducción, Clara expresa: creo conveniente insistir en este modesto cuaderno, como en mis métodos para guitarra por música y en los estudios progresivos, en la posición correcta de este instrumento. La guitarra como instrumento acompañante pierde la mitad de su valor, pero por esta misma causa, el guitarrista que se dedique a estudiarla en esta modalidad debe tratar de sacar de ella el mayor provecho posible. Fin de la cita. Con la presentación de sus alumnos de ProArte, el 14 de agosto de 1932, la maestra demuestra su extraordinaria capacidad de trabajo y resistencia física al realizar toda esta actividad sin abandonar el resto de sus clases ni desentenderse de su hogar. La labor de Clara en ProArte era fundamentalmente enseñar la guitarra de acompañamiento, pero dada su convicción de que el guitarrista popular también debía conocer la guitarra de concierto, comienza a impartir esta modalidad de manera gratuita, ejerciendo su enseñanza con el mismo rigor y exigencia que en el Conservatorio Municipal. Para ello elabora un primer plan de estudios de 3 cursos. De esta forma logra ver realizados, en pocos años, los primeros exámenes oficiales de guitarra de Cuba, en el Conservatorio y en la Sociedad Pro Arte Musical, cuya sección de guitarra fue bautizada con el nombre de Conservatorio Tárrega y estaba asociada a la Academia de Bellas Artes. El Conservatorio Tárrega se hallaba a su vez asociado a la Academia Laura Rainieri, y fueron Isaac Nicola, hijo de Clara, y Augusto Condón los primeros 2 estudiantes en obtener en 1934 el título oficial de profesores de guitarra. Durante los 11 años que la maestra impartió clases en el Conservatorio Tárrega, se realizaron 14 exámenes de guitarra clásica y un total de 9 alumnos se titularon como profesores. El 15 de noviembre de 1932 se realiza el primer examen de guitarra en el Salón de Actos del Teatro Auditorium. Preside el tribunal el maestro Fernando Carnicer. Al extremo izquierdo se puede observar al joven Isaac Nicola y a la derecha a la maestra Clara Romero. En 1935 Clara gana nuevamente la plaza por oposición de profesora de guitarra y preside la cátedra del ahora denominado Conservatorio Municipal Félix Alpizar, dirigido entonces por el maestro Amadeo Roldán, cuyo nombre ostenta este plantel actualmente.
Conjuntamente con el auge de la guitarra como instrumento acompañante, en los años 30 se registra el paso por la capital cubana de importantes guitarristas como los españoles Andrés Segovia, Regino Sáenz de la Maza, Francisco Alfonso y el virtuoso intérprete y compositor paraguayo Agustín Barrios Mangoré. También se presentan talentos jóvenes como el cubano Rey de la Torre. Estos conciertos representan un indudable estímulo para el movimiento guitarrístico de aquellos años. En la foto de 1933 aparece Andrés Segovia en una recepción con los directivos de ProArte Musical, de pie detrás del maestro Clara Romero. Segovia es considerado el guitarrista más trascendente de la primera mitad del siglo XX. Con su debut en el Ateneo de Madrid en 1913, inició una larga y exitosa carrera, durante la cual realizó notables aportes a la difusión del instrumento y su repertorio. En la segunda fiesta de la guitarra, realizada en marzo de 1934, se define el estilo de presentación que tendrán estas celebraciones. El programa se divide en 3 secciones. Primera parte, 15 canciones folclóricas de 8 países latinoamericanos con vestuario de trajes típicos nacionales. Segunda parte, 7 interpretaciones a solo y de un cuarteto de guitarras con obras de Tárrega, Turina, Albéniz y Granados. Tercera parte, 16 canciones cubanas de diferentes épocas y autores del momento, tales como Ernesto Lecuona, Gonzalo Roy, Jorge Ankerman, Eduardo Sánchez de Fuentes y otros. Estos eventos se concebían como una definida idea artística y su realización suponía el trabajo coordinado de un amplio número de personas. En total se realizaron 7 fiestas de la guitarra entre 1934 y 1942. En esta foto de la tercera fiesta de la guitarra en junio de 1935, vemos al extremo izquierdo del escenario al violinista y destacado compositor cubano Amadeo Roldán, quien participa interpretando a dúo con Isaac Nicola una sonata de Filippo Gragnani para violín y guitarra. El decorado sugiere un estudio de grabaciones. Cuarta fiesta de la guitarra. En la foto, 28 jóvenes interpretan canciones acompañándose con el instrumento. El 17 de marzo de 1936, Clara Romero se presenta por última vez como solista en un programa compartido con su hijo Isaac. Ejecuta 2 versiones de Tárrega sobre temas populares, las variaciones sobre la jota aragonesa y murcianas. Este concierto tiene lugar en la pequeña sala del Liceum de La Habana, por entonces una de las sociedades culturales más activas del país, donde la maestra también impartió algunos cursos. Enero de 1939. Clarita logra uno de sus mayores empeños, enviar a su hijo Isaac a Europa para estudiar con el guitarrista y musicólogo catalán Emilio Pujol, uno de los últimos alumnos de Tárrega y sin dudas quien mejor divulgó universalmente el legado de su maestro. En poco menos de 2 años, y debido al avance de la Segunda Guerra Mundial, Isaac decide regresar a Cuba en diciembre de 1940. Trae consigo nuevos conocimientos, experiencias e ideas de renovación que enriquecerán sustancialmente nuestra futura pedagogía guitarrística. En la foto, Isaac aparece del brazo de su futura esposa Eva Reyes y al lado de su madre, Clara Romero. Por iniciativa de Clara, el 2 de noviembre de 1939 se constituye la Sociedad Guitarrística de Cuba, de la cual es elegida presidenta en marzo de 1940. La sociedad tuvo como premisa esencial desarrollar el interés por el estudio de la modalidad concertante del instrumento y su historia, así como la promoción de los jóvenes talentos nacionales. Ello requirió de una gran labor llevada a cabo por su directiva de 28 miembros y encabezada por Clara Romero. Muchas fueron las actividades realizadas por la Sociedad Guitarrística, que tuvo por sede a ProArte Musical, pero desbordó este marco ofreciendo numerosos recitales fuera de La Habana, así como presentaciones en la radioemisora CMZ, a través de la cual se inició un ciclo de audiciones y comentarios sobre la historia de la guitarra. Ya en este momento de su vida, el prestigio de Clara Romero tiene un alcance internacional. La maestra mantiene un continuo intercambio con numerosos intérpretes y profesores de varias partes del mundo.
Guitarristas argentinos como la reconocida María Luisa Anido le envían programas y partituras dedicadas, y la Asociación Guitarrística de este país la nombra miembro de honor. En el ámbito nacional, poco después de la creación de la Sociedad Guitarrística de Cuba y en reconocimiento a su amplia labor pedagógica y esfuerzos en pro de la superación cultural del país, el 10 de octubre de 1940, el Estado la distingue con la Orden Nacional de Mérito Carlos Manuel de Céspedes, en grado de caballero. Una importante iniciativa de la sociedad fue la creación de la revista Guitarra, que tuvo el objetivo de promover la literatura en torno al instrumento y su repertorio. Con solo 6 ediciones, la revista rebasó los propósitos para los cuales fue fundada, al constituirse en la primera fuente de información sobre el desarrollo nacional del instrumento. En sus páginas se reproducen y comentan los programas interpretados en los conciertos de la sociedad. Una ojeada a estos permite observar la amplitud de géneros con que se abordaba el repertorio, pues se presentaron obras tanto clásicas como de la música popular cubana y latinoamericana, en transcripciones para guitarra sola o voz y guitarra. Esta revista constituye una referencia obligada para profundizar en los antecedentes históricos de la actual Escuela Cubana de Guitarra, en tanto refleja detalladamente el significativo impulso artístico y pedagógico experimentado por aquella generación. La sociedad guitarrística tuvo que enfrentar los problemas económicos derivados de la Segunda Guerra Mundial, cuyas negativas consecuencias incidieron directamente en la cultura. Es por ello que en 1945 la institución se ve obligada a recesar, al igual que su revista. La siguiente foto, realizada en una escuela pública de La Habana, data de 1931 y es testimonio de la amplitud y variedad del trabajo docente desplegado por la maestra. Vemos a Clara Romero en el centro rodeada de un conjunto de 30 alumnas, todas guitarra en mano. En la primera fila al centro aparece Augusto Condom, al extremo izquierdo Isaac Nicola, al derecho su hermano Abel, y la niña en la primera fila es la hija más pequeña de Clara, Clarita Nicola. Suponemos que la maestra se asistía de sus estudiantes más avanzados para enseñar a grupos numerosos como en este caso. Teniendo en cuenta sus experiencias en este tipo de labor, a principios de 1949, el inspector general de música, maestro César Pérez Centenat, y la inspectora de la Secretaría de Educación, Delia Echevarría, invitan a Clara, Cuca Rivero y al maestro Argelier Celeón a la realización de un cancionero dirigido al sistema de educación musical de las escuelas públicas. En plena tarea de adaptar esas canciones a la guitarra, la maestra conoce el programa mínimo de actividades de educación musical que se implantará en las escuelas en el curso siguiente y se interesa por las actividades a realizar por los profesores, que siguiendo los ideales de la UNESCO deben despertar en los alumnos la motivación por su pueblo y por los países latinoamericanos a través de la música folclórica y popular. Clara se entusiasma con esa idea, que ha sido parte importante de su labor, y propone crear un grupo musical demostrativo en la escuela pública número 89 del barrio habanero de Los Pinos. 4 niñas aprenderán a tocar la guitarra y otras cantarán empleando instrumentos de percusión adecuados al género que interpreten. El grupo realiza su primera presentación ante funcionarios del Ministerio de Educación el 10 de junio de 1949, repitiéndola en la sede de la UNESCO, en una transmisión radial y en la clausura de la Escuela de Verano de la ciudad de Santa Clara el 30 de julio del mismo año. Por esta fecha la maestra se encuentra además redactando un nuevo programa de guitarra para el Conservatorio Municipal de Música junto a su hijo Isaac. El programa se compone de 6 cursos e incluye perfiles teórico-prácticos como historia de la guitarra, música de cámara, conjuntos de música popular, guitarra folclórica y orquestas de guitarra. Todas asignaturas de obligatoria aprobación para recibir el título de profesor del instrumento. Esta ampliación del contenido docente responde al deseo de elevar el nivel artístico de la guitarra, objetivo que venía forjándose lentamente con una sostenida labor didáctica y de divulgación a través de los años. A petición del maestro Pérez Centenat y pese a su ya delicada salud,
Clara impartirá 2 años seguidos clases y conferencias sobre la enseñanza de la guitarra popular y folclórica en cursos nacionales para profesores de música. En esta foto tomada en Santiago de Cuba, en ocasión de una conferencia para profesores, aparecen junto a la maestra, de izquierda a derecha, Emilia Liufriu, Débora Cabrera, Clara Nicola y Cuca Rivero, todas alumnas muy cercanas afectivamente. Se trata de una de las últimas imágenes de Clara Romero. En 1951, al regresar de un segundo cursillo realizado también en Oriente, y que logra terminar con visible dificultad, Clara se ve obligada a guardar reposo. Sin embargo, en su lecho de enferma escribe el folleto que había prometido a los profesores y al maestro Pérez Centenat, Ritmos y percusiones cubanas, algunos datos sobre el folclore musical americano. Así tituló su última obra didáctica. En el texto, dirigido fundamentalmente a las maestras de las escuelas públicas, Clara defiende su punto de vista ante quienes consideran que interpretar folclore en la guitarra constituye una forma de menospreciar el instrumento. Plasmó en el trabajo una serie de consideraciones que demuestran la validez de la guitarra como un medio especialmente útil al maestro. En él hace una introducción a la historia de nuestros géneros musicales, así como el modo de ejecutarlos. Fiel a su concepción de que el músico debe conocer con propiedad las tradiciones musicales de su área geográfica, se adelanta por mucho a quienes abordarán posteriormente estos temas, brindando una básica información sobre la música, danzas y espíritu de numerosos pueblos latinoamericanos. Clara alcanza a revisar esta última obra pese a su deteriorado estado físico, y el 5 de abril de 1951 se apaga definitivamente su valiosa vida. Mujer extraordinaria, de temperamento y de corazón, Clara Romero superó, al precio de grandes sacrificios, las dificultades de una compleja época social y muy dolorosas pérdidas familiares. Pese a todo, mantuvo una tarea ininterrumpida en pro del conocimiento y la difusión de la música a través de la guitarra, labor que continuaron sus alumnos y especialmente 2 de sus hijos, Isaac y Clarita Nicola, quienes prolongaron el magisterio materno realizando una admirable carrera pedagógica. La maestra cultivó el instrumento en todas sus manifestaciones y abogó por su enseñanza más integral, que comprende desde lo popular y autóctono hasta su proyección concertante más elaborada. Como profesora de talento excepcional, su revolucionaria labor formativa, afincada en nuestras tradiciones musicales y en las nuevas miradas de la pedagogía de su tiempo, sentó las bases para el surgimiento de la actual Escuela Cubana de Guitarra. Clara fue llamada con razón la fundadora por las múltiples iniciativas que logró concretar. Recordemos su permanente empeño en difundir el conocimiento del instrumento en todas sus posibilidades, la creación de métodos y textos pedagógicos, sus conferencias y trabajos investigativos, el surgimiento de la primera cátedra de guitarra en el Conservatorio Municipal y la Sociedad Guitarrística de Cuba con su revista Guitarra. Solo existió un especial anhelo de la maestra que no alcanzó a realizar, y que fue el reconocimiento oficial de la guitarra como instrumento nacional y la consecuente celebración del Día de la Guitarra Cubana en una fecha a determinar. Durante años propuso repetidamente esta hermosa idea al Ministerio de Educación, pero nunca fue atendida. Aunque por su justeza este continúa siendo un válido reclamo, creemos que el mayor y mejor de los homenajes de Clara Romero a su amado instrumento de las 6 cuerdas lo fue sin lugar a dudas la magnífica ofrenda de su luminosa vida y obra ejemplar. Muchas gracias.